Podcast presenta. Bienvenidos a Punto de Conexión. Les habla nuevamente Patricia McCartney en nuestro tercer episodio de hoy en Educación Financiera. Seguiremos aprendiendo a tener el control de nuestro dinero, el cual es un trabajo duro, pero no imposible de aprender, donde se requiere un comportamiento que tenga un método que nos ayude a mantener la constancia. Por lo tanto, vamos a necesitar seguir siendo disciplinados con nuestra creación de presupuesto, que aprendiste en el primer episodio, y el sacrificio, por decirlo de alguna manera, que estás haciendo de ir saldando las deudas que has contraído y obviamente no endeudarnos más. En este viaje de tener el control de tu dinero, es importante que conozcas el por qué. Sí, ese por qué es el que te va a permitir que tengas una paz financiera. Pensemos si lo estás haciendo por ti, por tener una casa, por sacar tu familia adelante, para poder enviar tus hijos a la universidad, tener una vejez tranquila, libre de agobios económicos y poder disfrutar de tu vida y hacer aquellas cosas que nunca hiciste porque no tenías el tiempo necesario para hacerlo o porque te tocaba trabajar. Y tal vez otras razones que solamente tú conoces. Ahora es el momento que tú comiences a ver tu visión, que viene a ser ese por qué. Porque cuando tú tienes esa visión lo suficientemente fuerte y poderosa, créeme que nada se va a interponer en tu camino. Y aunque tengas que dar ese 100%, nunca dejar de creer en tu sueño, en tu por qué. Esto es más o menos como si tú tuvieras un GPS, ¿ya? Pero que no le has puesto un destino a dónde ir. Si tú no sabes a dónde ir, y pues obviamente el GPS va a ser inútil. Por lo tanto, recuerda la importancia de ese por qué, tu por qué. Ahora, cuando el camino que comienzas a recorrer se pone un poquito difícil y obviamente que lo va a hacer, te aseguro que te va a ser útil recordar ese por qué para tu visión, porque es el que te va a motivar, es la gasolina, es el motor que va a empujar a seguir adelante y que te va a permitir ver tu progreso. Y cuando llegues a donde quieres ir, te vas a sentir orgulloso o orgullosa de ti mismo. Ahora sí vamos a entrar en materia, aprender a cómo tener una reserva de dinero o fondo de emergencia, el cual es el que debemos guardar para tener esos gastos inesperados, esos gastos no planeados, como le llaman algunos, emergencias financieras que aparecen en cualquier momento de nuestra vida. Puede ser el daño de la nevera, se pinchó una llanta, se dañó el termostato, etcétera, o perdimos el trabajo o tenemos una enfermedad. En pocas palabras, aquí el fondo de emergencia es el que te va a estar preparado, a permitir que estés preparado con dinero si surge un imprevisto, al menos que sea para unos 3 a 6 meses de gastos que sean absolutamente necesarios. Puede ser el mortgage de tu casa o la renta, la comida, los pagos mínimos de las tarjetas, los servicios públicos, el agua, la luz, el teléfono, el transporte, etc. Esto va a ser la clave para que tú puedas tener un control sobre tu dinero y tus finanzas. Porque ya tienes el presupuesto, ya sabes qué tienes y cuánto te queda. Entonces, al crear ese fondo de emergencia, es una cantidad de dinero que tú vas a guardar en una cuenta bancaria al que no tengas tan fácil acceso. Procura abrirla aparte de todo lo que tú tengas. Y que solo vas a recurrir a ella en caso de emergencia o ante gastos inesperados que no se puedan solventar de otra manera. De pronto me dirás, pero Patricia, ¿cuánto tengo que tener en ese fondo de emergencia? Como te dije, más o menos de 3 a 6 meses de lo que tú gastas mensualmente en tu hogar. Si no lo tienes, ese fondo de emergencia, y quieres comenzar, Dave Ramsey aprendí que dice, podemos empezar con $500. Pero tú me dirás, Patricia, vivo el día a día, del cheque a cheque. ¿Cómo voy a empezar? Pues yo te diré que yo empecé con un pequeño reto
que le llaman el reto de las 52 semanas y me ha funcionado. Empecé poco a poco, es un método muy popular aquí en Estados Unidos y es sobre todo que es simple, es fácil de seguir y que te mantengas enganchado. Y otra de las ventajas que es un reto contigo mismo y que puedes hacer partícipes a tus hijos. Porque, como dicen por ahí, no es tanto hablar y hablar, sino enseñar con el ejemplo. Y ese ejemplo se lo puedes enseñar a tus hijos. En este reto de las 52 semanas es porque el año tiene 52 semanas. Entonces, ¿cómo funciona? Se trata de que vayas ahorrando algunos dólares, los mismos dólares que en la semana en la que estás. Es decir, en la primera semana ahorras $1. Lo vas a poner en un sobrecito. En la segunda semana vas a colocar $2. En la tercera semana, $3 y así sucesivamente hasta la última semana del año. No importa en qué época del año empiece. Yo te hago las cuentas. En un año completo vas a conseguir ahorrar $1,378. Ideal para ese fondo de emergencia que vas a tener. Pero también puede ser ideal para que tus hijos, sobrinos o nietos pues aprendan varias cosas importantes al empezar a ahorrar y que lo hagan junto contigo. Y es uno, que consigan tener su ahorro propio para algo que quieran de mucho valor, como una laptop, una bicicleta, una guitarra, un Xbox, etc. O de pronto irse de viaje o hacer un curso. Segundo, que este método nos permite aplacar la inmediatez de querer comprar todas las cosas ya. Y cuando aprendemos a aplazar ciertas compras, va a ser uno de esos hábitos financieros más importantes que vamos a tener, como les dije, el control de nuestro dinero. Y vamos a conseguir a que seamos más independientes y más maduros financieramente. Además, dentro de este método, como les dije, es simple, realista y fácil de aplicar. Es fácil que lo puedan hacer. Por ejemplo, si cogen el calendario, vamos a decir en este caso que estamos en junio. Entonces, si hubiéramos empezado en la semana del domingo 20 de junio al 26, pues allí vas a poner en un sobre tu primer $1. Segundo, en la semana del 27 de junio al 3 de julio, ya van a ser $2. De la semana del 4 de julio al 10, $3 y así sucesivamente. Y me van a contar cómo les va a ir en ese proceso. También quiero decirles que hay otro método que se puede usar para nosotros poder tener ese fondo de emergencia. Ese lo aprendí también en un libro que me leí que se llama el Balanced Money Formula por Elizabeth Warren y en donde ella nos enseña, es un método también muy popular y es una regla sencilla. Tiene 4 pasos. 1 son los gastos básicos. Entonces, ya sabemos, todos los gastos, a ese tipo de gastos le vas a agregar, vas a dedicarle el 50% de los ingresos. Y el ahorro, eso va a depender en el tiempo, en la fase en que tú te encuentres, pues lo vas a utilizar. Y puedes usar un 20% que lo dediques a ahorro. Si ganas 1,000, pues podrías tener 200. Sí lo puedes hacer, si no está bien. A medida de tus necesidades, porque lo mejor es empezar y no hacerlo. ¿Ok? Cuando empieces a presupuestar un porcentaje de tus ingresos al ahorro, estás empezando tu camino hacia esa libertad financiera que todos queremos encontrar. Ahora, para nuestra próxima emisión, voy a enseñarles un método que es excelente y les daré un premio. Pero ya se los explicaré en nuestro cuarto episodio y vamos a hablar del método Kakebo, que es un método japonés que es excelente y muy buen controlador de la finanza y nos ayuda a ahorrar de verdad. Entonces los dejo hasta la próxima. Que pasen un excelente día.